Luego de este chiste nos vamos a dar un pequeño lujo. Vamos a tomarnos unos minutos para pensar en algunas ideas. A ver, las cosas que pasan en el mundo, lo que está pasando con las bolsas, lo que vamos a hablar sobre la recesión, etcétera, tiene que ver con ideas. Ideas que se imponen, ideas interesadas, ideas que se desechan, ideas de cómo organizar y manejar el mundo de la economía, que en algún sentido es el mundo del poder. En esta semana fue elegido Premio Nobel de Economía un hombre que lucha por sus ideas, que se llama Paul Krugman. Y yo le pido a la gente que nos está mirando que se tome unos minutos para pensar justamente en eso, en ideas de cómo manejar el mundo. Paul Krugman es un hombre, fue premiado por algo que descubrió un tema muy técnico de política de comercio exterior que descubrió hace 30 años, que no viene al caso analizar. Lo más interesante, a mi entender, de la personalidad del nuevo Premio Nobel de Economía es que en un momento decidió dejar de ser economista. Es decir, le dieron el Premio Nobel de Economía a alguien que decidió dejar su profesión. ¿Por qué? Porque él dijo, en un momento en que las ideas conservadoras, las ideas más insensibles, las ideas más nefastas que se instalaron desde la década del 80 hasta aquí, a partir de la asunción de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, la propaganda por las ideas conservadoras en el mundo desarrollado, después llegó acá, eran ensordecedoras. Y él decía, hay publicistas que defienden la otra cara, que dicen que todo esto está mal, pero no hay tipos formados en la academia, tipos serios, tipos con mucha formación que puedan salir a defender estas ideas. Entonces dijo, yo ya le di a la economía lo que podía darle, sé mucho de esto, ahora salgo a debatir sobre estos temas. Y se puso a escribir columnas que políticas, económicas, tuvieron gran repercusión mundial en el New York Times, a defender esas ideas. A defender las ideas de que el Estado tiene su función en una sociedad, que hay que ser sensible con los más débiles en una sociedad, que las grandes corporaciones hay que controlarlas porque si no hacen desastres. Entonces nosotros nos pareció que que es un programa de ideas, podía incorporar algunas de las frases que el último año, solo el último año, escribió Paul Krugman para explicar algunas de las cosas que pasan en el mundo. Y fíjense qué curioso, Krugman, el Premio Nobel de Economía, quizá uno de los economistas más respetables del mundo, habla de temas que la mayoría de los economistas argentinos no hablan. Las corporaciones, las petroleras, las empresas de medicamentos, la pobreza, la inequidad social, el rol del Estado. Siempre hablan de cifras macro, de cómo viene la economía. De estos temas aquí no hablan. A ver, Krugman por él mismo. Primero, cómo explicó en enero, antes que estallara la crisis que estalló 8 meses después. En una nota que se llama No llores por mí, América, dice México, Brasil, Argentina, México de nuevo, Tailandia, Indonesia, Argentina de nuevo y ahora Estados Unidos. La historia se ha reproducido una y otra vez durante los últimos 30 años. Los inversores globales buscan alternativas, creen que las encuentran y la plata fluye hacia allí. Luego se hace claro que esto no era así y la plata se va con desgraciadas consecuencias para los países que antes eran favoritos. Eso así explica las sucesivas crisis financieras que hubo país tras país. Luego dice, esta es la historia de las sucesivas crisis en América Latina y también lo que ocurre ahora en Estados Unidos. Estamos jugando el rol usualmente asignados a las economías del tercer mundo. Luego remata, el pecado real, y escuchen esto, fue la falta de supervisión adulta sobre mercados que se volvían locos. En lugar de eso, solo recibíamos loas al libre mercado. Esto lo dice ahora fue premiado, pero lo dijo durante toda la década del 90 y toda la década del 80. No estamos regulando, no estamos controlando, le estamos dejando a las grandes corporaciones financieras, petroleras, de medicamentos, el control absoluto de la economía. Esto termina en un desastre. Fíjense, Krugman hablando de la pobreza. La pobreza en la temprana infancia envenena el cerebro, dice un nuevo estudio. O sea, tenemos un nuevo motivo para avergonzarnos por el fracaso de la lucha contra la pobreza en los Estados Unidos. Krugman cuenta, en una nota obviamente más larga, cómo los Estados Unidos, desde 1930 hasta sobre todo la década de 60, hizo una lucha constante y consciente para favorecer a los más pobres, y cómo desde que los neoliberales tomaron el poder, destruyeron gran parte de las redes de contención. Luego en la placa 5, las tasas de pobreza son mucho menores en la mayoría de los países europeos que en los Estados Unidos.
principalmente los programas de gobierno que los ayudan, por los programas de gobierno que los ayudan. Y los gobiernos que están convencidos de ello pueden reducir la pobreza. Es decir, que es cuestión de convicción de los gobiernos luchar para que la pobreza no exista. En países donde dicen el Estado no tiene nada que hacer, y es obvio que la pobreza crece, así pasó en los Estados Unidos en los últimos años. Las placas que vienen, las dos placas que vienen, tienen que ver con lo que pasó en Katrina y en el huracán que ocurrió este año en Nueva Orleans. Y explica por qué el Estado no pudo ocuparse de ese desastre. Y escuchen qué idea, que ahora parece una idea que va a ser muy popular en el mundo, pero durante 25 años se la abandonó. Dice, cuando un gobierno es conducido por un partido político comprometido con la convicción de que el Estado es siempre el problema y nunca la solución, esa creencia tiende a convertirse en una profecía autocumplida. Y luego agrega, las prioridades centrales entonces son rechazadas, las funciones centrales son privatizadas y las personas clave, los funcionarios que hacen que el gobierno funcione, se van o son expulsados. Krugman se define a sí mismo Premio Nobel de Economía, una de las personas más serias del planeta. Por eso los que te quieren vender que hay una sola idea de cómo organizarnos y cuánto tiempo nos quisieron vender esto son chantas. Y nos quieren seguir muchas veces vendiendo esto. Se definía y se define a sí mismo como un progresista. Y dice así, fíjense qué interesante, si ser progresista quiere decir algo, esto es que debe haber una cobertura de salud universal. Es decir, que todos los seres humanos de una sociedad tienen que tener su salud cubierta. Y luego agrega, las empresas de salud solo quieren proteger la salud de los ricos, que son los que podrían pagar sus tratamientos. Hay una última placa que a mí me impresionó mucho. Hace más o menos 1 año y medio, escribió una nota que se llamaba El enemigo del planeta. Y se refería a la principal petrolera del mundo, que es ExxonMobil. Decía, ExxonMobil, la principal petrolera del mundo, es la enemiga del planeta por cómo hacía lobby para que no se combatiera el calentamiento global. Esto era muy interesante porque ExxonMobil es quizá uno de los principales avisadores del mundo periodístico norteamericano, y esto salía en la más influyente página del New York Times. Simplemente un ratito para dedicarnos a pensar en ideas. Este hombre, que es Premio Nobel de Economía, insisto, uno de los técnicos del área más serios del mundo, durante 25 años fue contra la corriente, discutiendo las ideas que hoy llevaron a 2 crisis tremendas en la Argentina y a sucesivas crisis en distintos lugares del mundo, y que ahora, en este momento, hoy ya están cayendo de nuevo las bolsas soviéticas, llevaron la desregulación, la desaparición del Estado, a crisis brutales que hoy hace que muchísima gente, estados enteros, tengan que pagar muchísimo dinero para salvar crisis que generaron empresarios que personalmente son riquísimos y de los cuales ninguno va a ir preso. Simplemente algunas ideas.